A principios de la segunda década del siglo XXI, un miércoles, comenzaba el año 2020. Un año bisiesto que parecía seguir la misma senda de los años anteriores, marcados por los avances tecnológicos y científicos, los típicos problemas sociales, además de hacer frente a grandes desafíos como desastres internacionales, tensiones políticas y problemas a los que ya se estaba acostumbrado en este nuevo siglo. Irónicamente, se cumplían 20 años del temido efecto 2000, un miedo que consistía en pensar que los sistemas informáticos de todo el mundo colapsarían y provocarían caos y grandes daños. De la misma manera, hacía 8 años que el 2012 fue tomado por muchos como la fecha designada para el fin del mundo. Sin embargo, muy pocos podrían presagiar que este sería el año más cercano a cualquier predicción catastrófica. Acompáñenme en este viaje a una época oscura de nuestro pasado que puso a prueba a la humanidad. Sin más, pónganse cómodos y empecemos. En cuanto comenzó el 2020, el mundo fue testigo de cómo el fuego consumió la naturaleza y la vida, en lo que se conoce como los incendios forestales de Australia, que empezaron en junio del 2019 y terminaron en mayo del siguiente año. De esta manera y con un grito de dolor de la naturaleza, empezaba el año. Pero antes de que la gente empiece a organizar sus planes, una noticia empezaría a causar preocupación. Por aquellos días, la Organización Mundial de la Salud, Organización de las Naciones Unidas, alertó al mundo sobre el surgimiento de un nuevo coronavirus, ubicada en la República Popular China. Sin embargo, aunque esto resultaba preocupante, mucha gente siguió con su vida sin prestarle mayor atención. Aunque poco después el primer paciente por este virus llamado SARS-CoV-2 y causante de la enfermedad por coronavirus de 2019, o simplemente COVID-19, falleció en Wuhan, un hombre de 61 años. De ahí en más, este nuevo coronavirus empezaría a propagarse desde Asia al resto del mundo, y así muchos países alrededor del mundo irían registrando sus primeros casos. Para marzo de ese año, ni siquiera los países latinoamericanos, que al principio veían muy lejana esta posibilidad, se librarían del virus. Por otro lado, la incertidumbre ya empezaba a contagiar incluso a los más incrédulos, y mientras los gobernantes se apresuraban a ordenar la cuarentena inmediata a sus ciudadanos, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declararía esta crisis como pandemia. Una palabra que para muchos podía ser nueva, pero finalmente todos llegarían a conocerla muy bien. A medida que los casos pasaban a ser decenas a cientos y miles, otra palabra se haría también familiar para el mundo entero: cuarentena. Un término que debe su nombre a la práctica generalizada de aislar a las personas que posiblemente se habrían contagiado en la peste negra durante un periodo de justamente 40 días. Sin embargo, estos periodos de cuarentena eran en principio planeados para durar poco, pero terminaban siendo de semanas y meses, en el que el aislamiento parecía ser la única medida que se podía tomar frente a la pandemia. Verán, esta enfermedad infecciosa podía propagarse desde la boca o nariz de una persona infectada, en pequeñas partículas líquidas, por ejemplo al toser o estornudar, o incluso al respirar, por lo que el estar en espacios cerrados junto a otras personas podía suponer un riesgo de contagio. Por esto era mejor evitar las reuniones y por supuesto las multitudes, aunque otros lo seguían haciendo clandestinamente. Por otro lado, esta enfermedad parecía ser muy particular y extraña, en el sentido de que podía manifestarse como una enfermedad respiratoria de leve a moderada, y muchos se recuperaban sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunos podían enfermar gravemente y requerían una atención médica más especializada. De la misma manera, las personas mayores que padecían otras enfermedades tenían la posibilidad de desarrollar una enfermedad más grave. De todos modos, esta parecía una ruleta en la que cualquiera y de cualquier edad podía contraer el virus, enfermar gravemente y morir. Entre sus síntomas están malestar general, fiebre, congestión nasal, tos, dolor de cabeza, pérdida del olfato o gusto, toda una combinación de características que hacían de esta enfermedad un enemigo invisible que podía estar al acecho de cualquier persona, y todo esto frente a la aún lejana posibilidad de una vacuna que sea capaz de vencer al virus. De esta manera, la cuarentena se convirtió en esa nueva realidad que se manifestaba en cada pared de una habitación y en cada mirada al horizonte desde una ventana, como si el mundo se hubiese puesto en silencio y detenido por un instante eterno. Con estas cuarentenas y toques de quedas obligatorios, el estilo de vida cambió radicalmente. Para empezar, muchas escuelas y universidades cerraron temporalmente y la educación se trasladó literalmente a ambientes virtuales, algo que se veía hacía unos pocos meses atrás como utópico y aún muy lejano. Es así que tanto alumnos como profesores debían rápidamente adaptarse o resignarse a quedarse atrás. Con esto, la pandemia no solo se impuso como un cruel enemigo al acecho, sino como un ente que sacaría a la luz todas las debilidades y deficiencias de cada país.
Esta se convirtió en la hora de la verdad, donde el esfuerzo de décadas de las clases políticas se verían reflejadas en los servicios de atención médica, infraestructura y educación, además de poner a prueba su capacidad de manejo, por lo que no solo nuestra fragilidad física saldría a flote, sino también la de los sistemas sociales y económicos. Con el paso de las aulas a la virtualidad, lo otro que seguiría el mismo camino sería el trabajo. Por aquellos días, la palabra teletrabajo se volvió también de uso cotidiano. Muchas empresas permitieron que sus empleados trabajen desde casa a través de Internet. Algo que tenía muchas ventajas, pero también grandes retos en lo que respecta a producción. De todos modos, esta situación podía mantener en una zona segura y hasta cómoda a aquellos que trabajaban formalmente. Sin embargo, para aquellos que vivían del día a día supuso un enorme flagelo que ponía en evidencia la desigualdad en la sociedad. En muchos países donde las medidas eran muy restrictivas, muchas personas optaron por desacatar las órdenes en búsqueda de su sustento diario. Y he aquí la paradoja de quedarse en casa y morirse de hambre, o salir a trabajar con el riesgo de enfermar gravemente y morir. A muchos simplemente no les quedó otra opción. Pero no todo era oscuridad. Muchas personas se unieron para ayudar de alguna manera a los que más necesitaban, uniendo esfuerzos para llevar alimentos y atender las necesidades de los más vulnerables. Un comportamiento que afloraba como históricamente en las peores tragedias de la humanidad. La atención médica también se vio afectada. Por un lado estaban los que evitaban los hospitales por miedo al contagio, y por el otro muchos de estos centros estaban colapsados por quienes buscaban atención urgente, sea para tratar alguna enfermedad o por tratar las complicaciones graves producidas por el COVID. En especial, en la atención médica se vio resaltada todas las deficiencias y la ineptitud de muchos gobernantes a la hora de gestionar las políticas de salud pública. Otro aspecto que cambió radicalmente fue el ocio y la socialización. Muchos de los lugares de entretenimiento fueron cerrados temporalmente, tales como bares o cines, y las personas tuvieron que buscar nuevas formas de socializar y entretenerse. Esto ocasionó el aumento de la popularidad de los videojuegos o aplicaciones de celular que antes habían pasado desapercibidas, además del aumento de videollamadas y reuniones virtuales. Y si estos medios eran ya la mejor manera de contactarse con amigos, un fiel compañero que era indispensable si no había más opción que reunirse presencialmente con alguien era la mascarilla, la cual, al mismo estilo de los picos de los médicos de la peste negra, completaban el perfecto atuendo apocalíptico del 2020. Los habían de diferentes formas y diseños, algunos más coloridos y otros más formales. Este dispositivo estaba diseñado para proteger y ayudar a frenar la transmisión del virus. Muchos se resistieron a usarlos y otros se adaptaron rápidamente, siendo también una medida obligatoria en varios países. Pero hablando de dispositivos, artículos o indumentaria que se llegó a usar, tenemos más ejemplos como guantes, alcohol en gel, spray sanitizante, caretas faciales, lentes de protección y hasta trajes que cubrían la mayor parte del cuerpo. Una suerte de moda pandémica que hacía del paisaje urbano un espacio surrealista a la que ninguna descripción profética se hubiese acercado. Con el paso de los meses, la pandemia siguió avanzando y tarde o temprano casi todos se contagiaban, lo que para algunos era la mejor solución, es decir, alcanzar la inmunidad natural como se había logrado antes en otras pandemias del pasado, mientras que por otro lado había quienes dudaban de la existencia del virus o que creían que todo fue planificado. Como sea, aún con esta emergencia latente, los reclamos y protestas alrededor del mundo no se detuvieron, y cientos y miles de personas salieron a reunirse en grandes multitudes para luchar por alguna causa. Al final de ese año, un pequeño rayo de luz empezó a iluminar este oscuro panorama con la distribución de las primeras vacunas, que poco a poco irían llegando a todo el mundo hasta el siguiente año. Esta representaba la esperanza de volver a tener una vida como la de antes, aunque en el fondo se sabía que nada sería igual a partir de ese año. Muchos perdieron a alguien cercano y el costo final fue muy grande. Tanto el colapso económico como las innumerables vidas que se perdieron hicieron que el mundo se remeciera como nunca antes. Eso sin contar las secuelas físicas, la angustia, la depresión o la ansiedad que marcaron a muchas personas. Aunque la pandemia tarde o temprano sería controlada, los siguientes años no necesariamente serían fáciles. Pero ese es tema para otro video. Por ahora eso ha sido todo. Cuéntame qué opinas sobre este evento histórico y qué lecciones habría aprendido la humanidad sobre esta. Usa la caja de comentarios. Recuerda que si este video fue de tu agrado, dale un generoso like y compártelo para que más gente lo vea. Sígueme en todas mis redes para hacer que esta comunidad crezca más y más. Todos los links los dejaré en la descripción. Y si esta es la primera vez que te cruzas con un video mío, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Te aseguro que no te arrepentirás. Sin más, gracias por escucharme y nos vemos hasta un próximo video.
Hasta pronto.